Dios no solo es admirable por su insondable misericordia, también es admirable por su soberanía, su santidad, su sabiduría y su omnipotencia. Dios es infinitamente perfecto. Dios es bondadoso. Dios es amante del bien y su corazón es piedad. Dios es bienhechor y amigo del hombre. Pero si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Dios, como supremo rector del universo, en su soberanía absoluta como juez y legislador, ha creado el bien y el mal. Dios el Señor hizo que en el jardín brotaran toda clase de árboles hermosos y de frutos deliciosos. En el centro del jardín plantó el árbol de la vida. Y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 9 y 15 a 17. Pero si Dios es omnisciente, entonces Dios sabía que el hombre iba a comer del fruto prohibido. ¿Por qué entonces Dios creó al hombre de esta forma? ¿No es precisamente este hecho el que hace que Dios tenga algo que ver con el problema del mal? Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo. La omnisciencia de Dios no se contradice con el libre albedrío del hombre. Dios es omnisciente y por lo tanto sabe perfectamente lo que sucederá si elegimos el bien. Y sabe perfectamente lo que sucederá si elegimos el mal. Adán tuvo la oportunidad de proceder a la obediencia y amar el bien. Pero decidió desobedecer y murió. El hombre tiene libre albedrío, Dios lo ha creado con la capacidad de amar el bien y aborrecer el mal. Decidimos con nuestro libre albedrío, y sabe Dios perfectamente lo que sucederá si decidimos obedecer o desobedecer. ¿Cómo podría Dios hacer juicio y misericordia sin haber creado antes toda una legislación para regir su universo? Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra. Porque en estas cosas me complazco. Palabra del Señor. Jeremías 9:24. Satanás no creó el infierno. Es Dios el creador del infierno. Sin embargo, Dios creó al hombre con la capacidad de amar el bien y aborrecer el mal. El destino del hombre no tiene por qué ser el infierno. Y lo mismo puede decirse de otros males. Ni siquiera Satanás fue creado para ser destinado al infierno. El plan de Dios consiste en que el hombre proceda a la obediencia para amar el bien y aborrecer el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Ante ti están la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, y vivirás tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Pero si Dios nos creó con la capacidad de amar el bien, ¿por qué a Adán le resultó muy fácil desobedecer? Dios es amor. Y Dios ama a los que lo aman. Entonces el amor de Dios exige reciprocidad. El amor de Dios, amor genuino, puro y verdadero, es fuente de exigencias profundas y radicales. Razón por la cual podemos entender que las expectativas que Dios tiene del hombre son muy altas y resulte más fácil desobedecer. Amar a Jesucristo implica obedecer sus mandamientos. La ley no es abolida, antes bien, el discípulo está llamado a encontrar la plenitud perfecta de la ley en la persona de su Maestro Jesucristo. La verdadera vocación del hombre consiste en dialogar con Dios. El grado de dignidad más alto que puede alcanzar el hombre radica en su vocación al diálogo con Dios. Piensa en lo siguiente. Imaginemos que Adán, después de tener la experiencia del pecado y de la muerte, tuviera la oportunidad de volver al jardín del Edén. ¿Crees que se esforzaría al máximo para dialogar con Dios con el fin de triunfar contra las acechanzas de la serpiente?
De aquí se puede deducir que cuando tenemos la experiencia del pecado y de la muerte, y experimentamos la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús, Dios espera en justa correspondencia que procedamos a la obediencia a Jesucristo para nuestra santificación. En conclusión, Dios creó el bien y el mal. Pero Dios ha creado al hombre con la capacidad de amar el bien y aborrecer el mal.